Hay que hablar de Costa Rica, de una medida que no se veía en ese país en casi un cuarto de siglo y que fue activada por el Ministerio de Hacienda mientras logra la aprobación de lo que es su reforma fiscal. El gobierno recurrió al Banco Central, que activó un mecanismo por el cual le compra letras del Tesoro y Hacienda, con los fondos que recibe, financiará sus gastos del tercer trimestre. Explicó el gobierno, la autoridad, que así le cuesta menos que si saliera al mercado. El mecanismo que existe sí en la ley orgánica del Banco Central pone como condiciones, entre otras, un plazo de 90 días para pagar, es decir, el próximo 25 de diciembre. Las autoridades financieras y monetarias dijeron que no se trata de una medida desesperada, sí de una medida extraordinaria que no generará inflación. Y lo que ven ustedes en pantalla es el mensaje que ha dado el presidente en las últimas horas, el presidente de Costa Rica, en relación con la urgencia de aprobar la reforma fiscal que tiene, bueno, pues a sindicatos en huelga, en movilizaciones que cumplen más de 16 días. Y yo voy con Juan Carlos Hidalgo, tengo que decir casi el polémico Juan Carlos Hidalgo en Costa Rica, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, y lo digo con mucho respeto, Juan Carlos, por la cantidad de reacciones en persona que he recibido cuando estuve en tu país, en Costa Rica, y vía correo electrónico, después de una entrevista que sostuvimos, sobre la cual vamos a hablar más adelante. Pero la medida que ha tomado el Ministerio de Hacienda, sí, le sale más barato, pero nuevamente vuelve a subrayar el asunto del déficit fiscal. Bueno, claramente es una medida extraordinaria, las mismas autoridades lo admiten, un cuarto de siglo, bien usted lo mencionaba, y que se resume básicamente en que el gobierno va a recurrir a la emisión de dinero para financiar el pago de salarios y de pensiones y de transferencias, lo cual es una señal ominosa la que manda, puesto que da a entender dos cosas. Primero, el hecho de que efectivamente está enfrentando serios problemas de financiamiento y de liquidez, y segundo, de que se está recurriendo a este mecanismo que no es bien visto en ninguna parte del mundo, y que tenemos en el pasado en Costa Rica una experiencia bastante amarga cuando fue en los años 80, cuando el Banco Central entró a financiar de manera indiscriminada. Eso sí, es diferente a lo que está ocurriendo ahora, que es un mecanismo excepcional contemplado en la ley, pero en ese entonces sí, de una manera indiscriminada, se financió al gobierno central mediante emisión, lo cual generó una inflación anual del 90%, y llegó a más de un 20% de la población a la pobreza. En relación con este plazo de 90 días, de ahí se justifica y justifican muchos en Costa Rica que no va a generar este efecto inflacionario. Eso es lo que establece, eso es lo que ha señalado el presidente del Banco Central, que es una persona muy seria, de toda confianza, de que las autoridades van a tener esta plata y que la van a regresar al Banco Central, de tal forma que el Banco Central pueda sustraer la inyección de liquidez, y esto, el efecto sobre el nivel de precios sea mínimo o imperceptible. Lo cierto es que todo depende de que efectivamente el gobierno pueda tener esa plata dentro de 90 días. Exacto, ese es un gran tema. El día de hoy, por cierto, estuvimos escuchando a funcionarios de Costa Rica hablar con inversionistas en una conferencia telefónica. Incluso entre las preguntas que llaman la atención es que si debe haber un plan B para la autoridad, que está convencida que esa reforma fiscal va a quedar aprobada pues en cuestión de meses este mismo año. Pues yo creo que yo siempre he sido muy crítico de este paquete fiscal. Para mí es un parche. No es la reforma integral que el país necesita, pero esto es como cuando uno se encuentra en el medio del océano después de un naufragio. Lo ideal es que venga un barco a rescatarlo y lo lleve a buen puerto, pero en el momento hay que agarrarse el primer pedazo de madera flotante que esté cerca de uno. Y en este caso, este parche no es la solución ideal, pero es lo que hay, por lo menos en el corto plazo. Yo creo que es la señal que envió el país ayer es una señal de mucha preocupación, de mucha gravedad, y esto debería incentivar a la Asamblea Legislativa efectivamente a aprobar este parche que no me gusta para nada, pero es lo que hay. Sí, y de hecho eso es lo que dice la autoridad, de esto a nada, mejor empezar por algo, y eso es lo que ha dicho también en estos foros delante de inversionistas. ¿Debería haber un plan B? Bueno, el plan B debería el gobierno también estar enviando dos señales contundentes en dos direcciones. Una es el lado de que se viene un programa de ajuste estructural importante en materia de reformas al empleo público, en materia de cierre de instituciones ociosas, en materia de venta de activos estatales,
Si ya se está recurriendo a esta vía extraordinaria y sumamente peligrosa de la emisión monetaria para financiar gastos corrientes, por lo menos, si en verdad la situación está tan crítica, el gobierno entonces debería contemplar otras medidas extraordinarias como la venta de activos, el cierre de instituciones. Costa Rica tiene más de 330 instituciones públicas, y reformas al empleo público de mucho mayor calado de las que se están planteando. Y por otro lado, la reactivación económica. En este momento, sí, la economía está muy deprimida por todas las señales que está enviando el gobierno. El gobierno no da señales contundentes de reactivación económica, y en Costa Rica la experiencia nos indica que cuando las finanzas estatales han estado mejor es cuando la economía tiene un buen ritmo de crecimiento. Si me da tiempo te hago una pregunta en relación con todo esto, pero voy a incorporar algo que tú dijiste hace algunas semanas para darle paso a esta reflexión que tenemos que hacer aquí juntos, en relación con las cooperativas, la reforma fiscal y el pago de impuestos. Escuchemos. Este ha sido un paquete fiscal a la carta de los grupos de presión. Por ejemplo, en Costa Rica las cooperativas, hay asociaciones mercantiles que se forman bajo el esquema de cooperativas y por lo tanto no pagan impuestos. Una de ellas es la empresa Dos Pinos, que exporta productos lácteos a todo Centroamérica, incluso hasta China. Genera el 2% del PIB del país y no paga impuesto de renta sobre las empresas por ser una cooperativa. La versión original del proyecto incluía un impuesto a las grandes cooperativas. Por alguna razón misteriosa desapareció en una versión posterior. Bueno, decir con nuestra audiencia que recibimos cualquier cantidad de menciones en redes sociales, gente que se acercó a esta servidora a decir sí pagan impuestos. El proyecto al que hacíamos referencia, bueno, pues incluía ese impuesto sobre la renta, pero yo quiero que tú te dirijas a aquellas personas que dicen las cooperativas sí pagamos, la función de las cooperativas es una función social, y cómo reacomodas, si es que quieres reacomodar tus argumentos. La función social de las cooperativas, que es los servicios y supuestamente no en lucro, así lo establece el artículo 2 de la Ley de Cooperativas en Costa Rica, se puede entender en el contexto de pequeñas asociaciones, pequeñas cooperativas cuya finalidad es el desarrollo de una localidad particular. Pero cuando estamos hablando de corporaciones multimillonarias con operaciones transnacionales, como en el caso de la cooperativa Dos Pinos, que exporta a Centroamérica, incluso ha llegado a exportar productos hasta China, con salarios multimillonarios, ya podemos estar hablando de una perversión de esa figura de las cooperativas. Estamos también hablando de entidades financieras que en algunos casos tienen patrimonios superiores a bancos del Estado. Entonces, claramente se justifica en un contexto de apremio fiscal, en un contexto donde el gobierno está solicitándole a todos los costarricenses, se justifica gravar a esas grandes cooperativas con el impuesto de renta, que aún así, aún si se aprueba la moción de la diputada María Inés Solís, que es la que va a reiterar esta moción, sí, seguiría siendo un impuesto de renta inferior al que pagan las empresas comunes y corrientes. Bueno, hoy te despido como el polémico Juan Carlos Hidalgo, pero tú entiendes que de dónde vengo. Decir que hemos estado en contacto con la propia presidencia de Costa Rica, quien también se nos acercó para decir que está, bueno, pues a nuestra disposición. Hicimos el pedido en su momento de la ministra de Hacienda, lo mismo que del propio presidente, para hablar de un tema que, bueno, ellos también están intentando promover, y yo a ti te agradezco por esta aclaración y la perspectiva ahora con este mecanismo que activó del Banco Central. Juan Carlos. Estamos a la orden.